nos dice. Bien, gracias. Bueno, continuamos con esta parte de la clase. Vamos a darle un avance. Gracias por los que se han ido incorporando al curso. Les bendigo en el nombre del Señor. Soy Javier Hermoso. Y vamos a ver esta parte, ¿no? Las características del mensaje profético. El mensaje profético tiene ciertas características. Por eso, características y carácter es una palabra que se parece mucho, ¿a poco no? Entonces vamos a ver esta parte que dice, Jesús dice, vengan en pos de mí, ¿no? El Señor es maravilloso, Él es el profeta de profetas, Él también vuelve a llamar a que el pueblo, nosotros, la humanidad entera busque a Dios. Ahora, decíamos, ahí está Moisés con las tablas de la ley, bajando del monte Sinaí, ¿verdad? Ahí estuvo 40 días, 40 noches. ¿Alguien ha ayunado 40 días, 40 noches? Nadie. Bueno, pues Moisés lo hizo por lo menos 2 veces, ¿eh? Alguien dice, ya le conté 3. Bueno, un profeta es un hombre que habla a los hombres en el nombre de Dios. Un mensaje que ha recibido. Este hombre Moisés fue llevado al monte Sinaí, estuvo allá y recibió un mensaje para darlo a Israel. Ya vimos que Israel era la nación escogida por Dios para distinguirla de las naciones de la tierra. Quería ser un pueblo de sacerdotes, un pueblo de profetas, pero Israel le falló porque pues no hay quien cumpla al 100% los mandamientos, ¿no? De hecho, Moisés en un arranque de ira a pesar de ser el hombre más manso de la tierra, en un arranque rompe las tablas de la ley porque el pueblo ya estaba otra vez en la plena idolatría, en el becerro de oro. ¿A cuántos les gusta el oro, verdad? ¿Y a cuántos les gusta la orgifiesta, no? Pues así es el ser humano. Y Moisés se indignó mucho y rompió las tablas de la ley. Y el Señor en su misericordia, en su bondad, les dio otra segunda oportunidad. Le digo, vuelve a subir, te voy a volver a escribir las tablas. Y así es Dios. Cuando tú le fallas, Él te puede dar otra oportunidad. Esos son los principios divinos. Bueno, la profecía, ¿qué es la profecía? Es la declaración, la ilustración de los principios del gobierno divino. Hay un gobierno divino. Ya sea en el pasado, ya sea en el presente o en el futuro, siempre va a haber un gobierno divino. Vamos a ver las características de los profetas. Y los profetas eran mensajeros. A ver, ¿qué eran los profetas? Mensajeros. Instrumentos de Dios llamados especialmente inspirados por Dios. Por eso la segunda carta de Pedro dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién les inspiraba? ¿Quién les daba el mensaje? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver algunos términos sobre los profetas, ¿no? Naví, vamos a preguntarle algunos comentarios aquí al maestro Andrés Lechuga. La palabra Naví significa alguien que habló o que habla en nombre de Dios. ¿Qué nos dices de la palabra Naví? Después vamos a ver Roe y alguna vez más. Andrés. Sí, tiene 4 letras la palabra Naví. La primera es la Nun, la segunda es Bet, la tercera Yud y una Aleph. La Nun significa caminante, la Bet significa casa, la Yud significa ley y la Aleph significa unidad. Entonces
está relacionado con el caminar del hombre de Dios, dando el mensaje en su casa a través del mandamiento del Señor, el Todopoderoso. Y los profetas eran personajes, eran unas personas altamente con una moral, la moral de Dios, y siempre llamaban al pueblo al arrepentimiento, siempre eran los que querían que el corazón del pueblo no se apartara del corazón de Dios, y el arrepentimiento es una gran bendición porque ahora el Espíritu Santo nos ayuda a arrepentirnos, es la gracia de Dios a arrepentirse, y lo que conocen los hermanos judíos como Teshuvah, es el poder arrepentirse. Entonces los profetas querían que el pueblo se arrepintiese, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jesucristo inició su ministerio diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Excelente comentario, gracias Andrés. La palabra Naví aparece 300 veces. ¿Se acuerdan cómo le decían al Señor Jesucristo? Rabí. Rabí es maestro, pero también era Naví. Cuando aquella mujer de Samaria le dice, Señor, me parece que tú eres Naví, que tú eres profeta, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos en la diapositiva, no sé si es Elías o Juan el Bautista, pero ambos fueron profetas. Y digo no sé, porque lo único que veo es que están vestidos de pelo de camello, ¿verdad? Era una distinción. Vean, todos los demás están vestidos de, pues, de lino, de otro tipo de tela, pero él, el profeta, allí se está distinguiendo, ¿verdad? Ahí es el Naví. También otra de las palabras era, dice, los profetas sean asignados, Roge. Roge era una persona que estaba en posición de una visión sobrenatural. La visión y la previsión. ¿Nos quiere comentar algo, hermano Andrés, por favor? Sí, el Roe es una persona que tiene la visión del reino de los cielos en su espíritu de parte de Dios, y comparte la visión porque Dios dijo, escribe la visión en una tabla para que corra la visión. Escribe la visión, ve, es un mensaje que Dios le dio a uno de los profetas. Cuando tú tienes una visión de Dios, pues escríbela en tablas para que no se te olvide. Qué bueno los que están tomando notas aquí en este curso, los felicito. Ahí veo cómo se mueve el bolígrafo de Argenis, ¿verdad? Y bueno, tomen nota, porque hay muchos comentarios que, aunque las clases están grabadas, ahí quedan. Bueno, en la diapositiva vemos al Señor Jesucristo que está no solo con sus discípulos en la parte de abajo. Jesucristo, nuestro amado Señor, tenía su círculo íntimo, ¿verdad? Siempre es bueno que el pastor, el profeta, tenga un círculo íntimo cuando digo círculo íntimo, pues eran Pedro, Juan y Santiago, ¿no? Eran los tres que eh, estuvieron en momentos muy especiales de la vida del Señor. Pero en la visión, hablando de Roge, están viendo una visión sobrenatural cuando los vestidos del Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración se vuelven blanquísimos. Dicen como nada más blanco que pueda haber. Eso era la esencia de el espíritu que Cristo Jesús tenía, el espíritu mismo de Dios. Pero aparecen dos personajes ahí, dos profetas, y los apóstoles lo ven charlando ahí. ¿Con quiénes son los dos profetas? ¿Quién me dice? Bueno, eran Moisés y Elías. Dos profetas. Roge significa
el profeta que está en posesión de una visión sobrenatural. Que Dios te dé visiones sobrenaturales acerca del reino de Dios. Hay otra palabra que es la palabra yo sé, ¿verdad? Y ahí encontramos a un profeta contemporáneo, el profeta Tibi Joshua, que pues creo que ya tiene 2 años que partió con el Señor, pero él siempre se identificó allá en Nigeria como profeta, yo sé, ¿verdad? Un mensajero autorizado de Dios. ¿Qué nos dice Andrés Lechuga de la palabra yo sé? Era un mensajero autorizado de Dios para dar el mensaje correctamente de parte del Señor, con esa autoridad y ese poder que Dios solamente da a sus hijos, a sus mensajeros. Alguien autorizado, dar el mensaje correcto, no andar profetizando en la carne como algunos que hoy día llegan a entrar encubiertamente. Hay otro nombre que aparece en la Biblia, que es el de Jolem Yalom. Jolem Yalom, que se traduce como soñador de sueños. Y ahí encontramos a un profeta que es José. José el soñador le decían, o también Daniel, ¿no? Que era alguien que sabía interpretar sueños. Y son pocos los profetas que interpretan sueños, ¿eh? Jolem Yalom, ¿quieres comentar algo, Andrés, sobre esto? Sí, José es un ejemplo de Jolén Jalón. José tuvo varios sueños y él tuvo un sueño de las espigas, los manojos, cómo estaban de su manojo derecho y los demás manojos estaban eh, inclinados hacia él. Dios le da la visión de lo que él va a ser procesado, pero no le da el proceso, pero como no le da cómo iba a ser el proceso, pero sí le da la visión terminal de que él iba a gobernar para la gloria de Dios. Muy interesante este comentario, maestro Andrés, que Dios le da el final del proceso, que iba a ser un gobernante, pero no le da el proceso. Y muchas veces los procesos de nuestro Padre Celestial en que nos mete para afinar nuestro carácter van a ser dolorosos. José fue echado en la cisterna, fue vendido, traicionado por sus propios hermanos, fue vendido como esclavo y siendo esclavo fue infamado, metido a la cárcel, ya en la cárcel olvidado, hasta que Dios le hizo justicia. Jolem Jalom, ¿verdad? El soñador de sueños. ¿Cuál es tu proceso, hermano, que me estás escuchando, hermana? Quizá tú tienes un fin, pero digo un fin de finalidad, de propósito. Pero, ¿qué hay para el cumplimiento de ese propósito? Te digo, ¿qué hay? Tu carácter. Tu carácter. Hay otro término para profeta que es Ish Elohim. Es un término usado que se traduce como varón de Dios. Ish Elohim se refiere al profeta que ha sido escogido, enviado de Dios. Andrés, ¿qué nos dice de Ish Elohim? Sí, la palabra Ish
varón. Isha es mujer, es varón de Dios, que se traduce como eso, como que Dios aparta a sus escogidos para que sea enviado por Dios. Por eso el profeta de profetas, el Hijo del Hombre, Jesucristo, fue enviado por Dios, y él siempre dijo que fue enviado por el eterno Dios de Israel. ¿Verdad? Enviado. La palabra enviado también es, en griego, es apóstolos, ¿verdad? De donde viene la palabra apóstol. Los apóstoles tienen una función de servicio nada más, enviados de parte del Señor, ¿verdad? Hay otra palabra muy interesante que vamos a ver en la Biblia, que es la palabra meshugá. ¿Qué significa esta palabra meshugá, Andrés? Meshuga describe al profeta, comparándole como un loco o extraviado mental, y cita aquí la escritura: Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Jodaya, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndose en, no alcanzo a ver lo demás, El pero es Jeremías calabozo y en el cepo. en el cepo, así es. Vean ustedes, que te encargues de todo meshuga que profetice. Por eso los profetas somos medios locos, ¿no? Por eso luego de hacer actos proféticos, dicen, ay, pues eso qué es eso de clavar una estaca con un versículo bíblico y declarar aquí es territorio del Señor, ¿no? O el derramamiento de aceite, una libación, o prender el candelero. Ay, no, es que están re locos esos profetas. Pues sí, la verdad es que a un profeta le pueden decir que es meshuga, medio loco, gracias. Y vean ustedes, por ejemplo, un ejemplo muy, muy bueno de, de un meshuga, muy, muy famoso que todos ustedes conocen, es el ejemplo de David. Usted dirá, ah, caray, David, sí. Hubo un momento donde David lo llevan delante del rey Laquis, y David era muy inteligente, ¿eh? Era, pero un ungido de Dios, que cuando lo llevan delante del rey, ¿sabes qué hace David? Se hace loco. Dice que hasta escurría la baba así de, así por la barba. Entonces lo llevan a Laquis, y David estaba fingiéndose el Meshuga, ¿no? Y entonces dejaba correr la saliva por la barba, y entonces Aquis le dice, no tengo ya bastantes locos y me traen este demente, sáquenlo de aquí, yo para qué quiero más locos aquí, sáquenlo. Y David así salvó el pellejo. Se hizo Meshuga, de veras, velo en 1 Samuel 21, muy interesante, ¿no? Sí, entonces hay otro pasaje donde un profeta que envía a Eliseo, lo envía a ungir nada menos que al rey Jehú, para que Jehú destruya la casa de Acab y Jezabel, ¿no? Pero necesitaba la unción, porque Jezabel es un enemigo de los profetas impresionante, ¿no? Sí, díganme si conozco el espíritu de Jezabel, que luego causa estragos en las iglesias. Ahí tienen la iglesia de Tiátira, ¿no? Jezabel se decía profetiza, y enseñaba
a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, dentro de la iglesia cristiana, en Tiátira. Jezabel es una enemiga de profetas, era enemiga de Elías. Pero regreso al tema. Elías profetizó que Jezabel iba a ser derribada de la torre de Jezreel y le encomienda eso a su discípulo Eliseo, y Eliseo no lo hace. Eliseo se lo encomienda a un discípulo de la escuela de profetas, a un joven, Meshuga le llaman, porque él se mete y unge al rey Jehú. Eso está en Segunda de Reyes 9, y le dice, pues, tú vas a destruir la casa de Acab y de Jezabel, obviamente. Y entonces cuando sale, lo unge y se echa a correr para allá. Y le dice, oye, ¿qué te hizo ese Meshuga? Ese loco, ¿no? Entonces, por eso te digo, muchas veces los profetas van a hacer actos medios locos, pero los profetas siempre son hombres enviados de Dios. Ellos tenían una palabra que siempre decían, así dice el Señor. Es un claro énfasis de la misión profética. Así te dice el Señor. Es el contenido. Hoy muchas gentes dicen, el Señor me dijo. Y yo les pregunto luego, ¿y cómo te lo dijo? Y no, pues resulta que muchas veces la gente está en la carne, ¿no? Pero el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento tenía ese énfasis, ¿no? Así está diciendo el Señor. Es prueba de que fueron inspirados por el Dios eterno. Y yo creo que hasta aquí vamos a terminar esta noche y vamos a tener la grabación y seguimos el próximo lunes. Y hasta aquí nuestra hermana Ale.